Muy bienvenidos, buenas tardes a todos y todas, especialmente a quienes son parte de la comunidad educativa de la Universidad Reformada y también a los líderes de las iglesias en Colombia, tanto estudiantes como profesores y también personal de la casa. Les hablo como secretario general de CONACUY, pero también como profesor invitado de la Universidad Reformada. Y en ese sentido les doy la bienvenida al segundo conversatorio internacional sobre la pandemia, sobre lo que estamos viviendo a nivel mundial. Y en especial con los temas de incertidumbre, solidaridad y futuro. Ustedes piensen que hace casi 30 días tuvimos el primer conversatorio internacional sobre lo que es los desafíos eclesiales y educativos académicos frente al COVID-19. Y hace 30 días atrás, justamente, los casos de infectados en el mundo llegaban a unos 800.000 personas y hoy tenemos 3.200.000. Esta es la velocidad, como decíamos en ese momento, la velocidad con que la pandemia se mueve y como también nuestras incertidumbres también se mueven y también como al mismo tiempo la solidaridad crece. Y en ese sentido estamos en este segundo conversatorio con esta expectativa, la expectativa de ver qué es lo que la solidaridad activa, la solidaridad de alguna manera viva, nos depara hacia lo que es el futuro inmediato. Entonces, me gustaría presentar a quien va a moderar este segundo conversatorio, que es la profesora, la doctora Adelaida Jiménez. Es teóloga y educadora y es vicerrectora académica. Por lo tanto, y gracias a la Universidad Reformada y a la tecnología, vamos a entrar directamente en este conversatorio. Adelante, Adelaida. Micrófono. Adelaide, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, Humberto, por la presentación y por la oportunidad de moderar este panel tan importante para la universidad, para los organismos con los que tenemos contacto, pero también para CONACUY, que lleva como tema pandemia, incertidumbre, solidaridad y futuro. Y quisiéramos dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros en este conversatorio. Tenemos gente conectada de Panamá, de Brasil, Canadá, Argentina, Estados Unidos y estudiantes de la Universidad Reformada y otras personas de comunidades que están añadiendo a este conversatorio. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas y vamos a dar algunas pautas metodológicas para poder entrar en el conversatorio en esta tarde. Vamos a mantener todos los micrófonos cerrados e igualmente las cámaras. Solamente van a estar habilitadas las cámaras de nuestros panelistas, de tal manera que esto fluya de la mejor forma posible. Como decía Humberto, el propósito de este panel es poder compartir entre organizaciones que hacen parte de CONACUY, y CONACUY significa la Red de Universidades Protestantes y Evangélicas de América Latina, con organismos con los cuales la Universidad Reformada tiene relación. De esta manera, para poder mirar cómo ellos están analizando esta pandemia y cómo también podemos construir redes de solidaridad que nos ponga en condiciones de mirar futuro. Igualmente, estamos dando la bienvenida a personas que están acompañándonos de otros lugares también. Tenemos a Carlos Ruada, coordinador para América Latina de ATC, Horacio Mesones de CREAS y Marian Ley de Christian Aid y otras personas que se van uniendo junto con ellos
Damos la bienvenida a nuestro rector, Elis Barraza, de la Corporación Universitaria Reformada. Entonces vamos a iniciar con nuestro conversatorio y vamos a presentar de manera oficial entonces nuestros panelistas. Tenemos a María Luz Mazzoni, ella es cientista social y educadora popular de Brasil, directora regional de CREAS. CREAS significa el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio de Argentina. Tenemos a Rosario Herrera Rodríguez, educadora y secretaria general de la Universidad Cristiana de Panamá. Y tenemos también a Jim Johnson, comunicador y coordinador de la Iglesia Unida de Canadá para América Latina y el Caribe. Entonces vamos a dar comienzo y cedo la palabra a Jim. Bienvenido, Jim, y escuchamos tus aportes y tus análisis sobre la pandemia y construcción de futuro. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo desde Toronto. Me da mucho gusto estar nuevamente con mis amigos, amigas en Barranquilla, en la CUR y también en muchas otras partes de América Latina. Llevamos muchos años de colaboración con CREAS y con CONACYT y con varias personas y instituciones que están aquí hoy. Estamos aquí para hablar sobre la pandemia, la incertidumbre, solidaridad y el futuro. Y voy a tratar de pasar los primeros tres un poco rápido y llegar para hablar un poco sobre el futuro. Yo soy de ese tipo de persona que, bueno, en el medio de una crisis estoy sí haciendo las tareas necesarias, pero a la vez estoy pensando un poco, pensando un poco hacia el futuro. Entonces estoy muy agradecido que me invitaron a participar hoy. Desde el inicio de la pandemia, en mi observación, he visto reacciones, respuestas en diferentes países y me doy cuenta que cada país y cada región es distinta. Entonces lo que pasa en Toronto no es igual a lo que pasa en Ottawa, en el caso canadiense. En Canadá tenemos una tendencia constante de compararnos con Estados Unidos, que lamentablemente tiene una situación mucho más difícil que la nuestra, en parte como consecuencia de las opciones políticas en los últimos 3 meses. Lo que es alarmante en el caso canadiense, de hecho una vergüenza nacional, es que los 79% de los muertos por COVID han ocurrido en los asilos de ancianos y de atención de largo plazo. Veamos el resultado de décadas de planificación neoliberal, recortes de presupuestos y privatización de algunos servicios de salud pública. Cuanto a la incertidumbre, es desafiante pensar hacia el futuro cuando estamos muy preocupados en el presente, con las cuestiones existenciales e inmediatas de salud, trabajo, comida, vida y muerte. En Canadá, la cuarentena y paro de actividad económica no esencial ha significado la pérdida de 20% de los empleos. Y al mismo tiempo la cierre física de las iglesias locales. Hay una crisis de financiamiento en las iglesias locales que tiene un impacto inmediato en las finanzas de la Iglesia Nacional. En este contexto, los líderes de la Iglesia han tenido cierta preocupación o empatía con los y las donantes, o los que eran donantes. Entonces, tratando de atender pastoralmente a las personas en crisis aquí. Pero al mismo tiempo, trabajamos como personas como yo con esta responsabilidad regional en América Latina, y mis colegas, a seguir levantando, poniendo de frente las situaciones globales. Tenemos que recuperar la solidaridad global. Lo que estamos tratando de hacer es publicar en el sitio de internet de la Iglesia Unida y en las redes sociales historias desde otros países para seguir sensibilizando a la gente de la crisis vivida en otras partes.
llamamos a nuestra gente a no olvidar sus valores de solidaridad y generosidad. Seguimos trabajando con nuestro gobierno también para asegurar que siga apoyando a las instituciones multilaterales como la Organización Mundial de Salud, el Programa Mundial de Alimentos y los programas de cooperación de las ONGs, aun cuando estos también están afectados por las medidas de cuarentena que impiden la implementación normal de muchos programas y proyectos. Además, seguimos levantando la voz de la Iglesia frente a las sanciones y bloqueos que impiden el movimiento de medicinas y alimentos a países con graves necesidades. Para el futuro, esta es la parte que quiero entrar un poquito más al fondo. Aprendemos de las pandemias pasadas, las recientes como SIDA, y de más largo plazo, la influenza de 1918-19 y otras plagas en la historia. Hay cosas que tienen que cambiar cada vez que veamos estas situaciones y veamos algunas señales de esperanza. En cuanto al cambio climático, esperamos que esta crisis nos moverá por fin hacia acción efectiva. La inquietud es si la presión a volver al normal borrará otra vez todo progreso hacia un modo de vivir más realista y sostenible. Lo impresionante es como cuando los gobiernos pueden moverse muy rápido a implementar cambios dramáticos. Encuentran nuevos presupuestos, nuevas formas de manejar deuda. Entonces aprendemos y usamos estas técnicas con otros propósitos en el futuro. Veamos algo positivo en las cuestiones de género y poder, por lo menos por acá en Canadá. Un periodista canadiense, Ian Brown, identificó un señal de esperanza, algo novedoso en esta pandemia. En todas las crisis económicas del pasado, hemos escuchado a los economistas, casi siempre hombres. Ellos nos regañan, diciéndonos cómo proteger sus santos flujos de capital. En esta pandemia, son los profesionales de salud, y por lo menos en Canadá, casi siempre son mujeres, formadas a valorar la vida humana y el bienestar del colectivo humano. Sus consejos son prácticos. ¿Qué debemos hacer para protegernos? Lavar las manos, practicar el distanciamiento físico. En este nuevo orden de poder, nos sentimos diferentes, más atados a la tierra, más radical. En cuanto a estructuras económicas y la globalización, ¿dónde hacen las máscaras? China. ¿De dónde vienen los farmacéuticos? De la India. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Bueno, por las decisiones de generaciones de políticos sumisos a las grandes compañías que encuentran más ganancia haciendo sus productos donde la mano de obra es más barata. Eso a cierta medida va a cambiar, tiene que cambiar. Además, hay una revalorización del trabajo de las personas que limpian, que atienden a nuestros papás, mamás, abuelos, abuelas, de la gente que trabaja en alimentarnos desde el campo hasta el supermercado, y también de los profesionales de salud. Hemos visto el grado al cual las estructuras económicas funcionan a la desventaja de clases enteras de personas, a veces brutalmente. ¿Tomaremos por fin pasos hacia mayor equidad? Un ingreso básico universal, atención universal a salud, todas esas cuestiones. Mike Davis, un historiador de los desastres del capitalismo, señala: necesitamos una verdadera infraestructura internacional de salud pública. Por dicha infraestructura no existirá hasta que los movimientos populares rompen el dominio de las compañías farmacéuticas y la atención médica como negocio. Migración, otro tema. En Canadá hemos aprendido que
Si no fuera por equipos de apicultura, apicultores de Nicaragua, no tendremos abejas para ayudar a fertilizar los campos. El gobierno canadiense redescubrió el valor de la diplomacia y volvió al diálogo con el gobierno sandinista y movió rápido para asegurar el movimiento de trabajadores temporales de agricultura de Jamaica, México, Guatemala y otros países, que son esenciales para la producción agrícola en este país. Y desarrollo y cooperación internacional. En los países del norte global, preguntamos si por fin estamos preparados al final pagar más para avanzar los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible y equitativo para el bien de todos y todas. Finalmente, quiero decir gracias a las personas e instituciones que hicieron posible este intercambio. Entre mis temores es que el distanciamiento físico produzca un distanciamiento social. A pesar de Zoom y Team y otras tecnologías, nos hacen falta los espacios informales y formales donde podremos experimentar nuestras ideas, probar nuestros preconceptos y, por ejemplo, simplemente reaccionar con tristeza y enojo a los horrores de los miles de muertos en los asilos y albergues y llorar sobre eso de un atacante amado disfrazado como policía suelto en nuestras comunidades rurales más pequeñas en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá, hace 10 días. Las iglesias, aún en sus formas más conservadoras y cerradas, dan espacio para ese tipo de reflexión y conexión los unos con los otros, todos juntos, juntas. Confiamos en el día cuando podremos reunirnos de cara a cara, mano a mano, otra vez. Muchas gracias. Agradecemos a Jim su participación, sus sentidas reflexiones, y estamos animando a nuestros participantes a usar el chat para que puedan dejar ahí sus preguntas y poder compartir más adelante sus inquietudes con nuestros panelistas. Ahora vamos a escuchar a Mara, directora regional de CREAS. Bienvenida y la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes desde São Paulo, Brasil. Bueno, la ciudad que infelizmente concentra hoy 1/3 de toda la población afectada por el COVID en nuestra América Latina y donde nos encontramos en medio a una crisis sanitaria y política sin precedentes en la historia. Muchas gracias por la invitación y hablaré desde la perspectiva regional del trabajo de CREAS. Sobre los temas, ¿no?, del conversatorio sobre pandemia, bueno, hay mucha información, quizás demasiada, de todos los matices y colores. Sobre incertidumbre también se multiplican los textos, análisis, entrevistas, donde se junta, ¿no?, lo de la incertidumbre al tema de las vulnerabilidades. También en algunas partes de América Latina vivimos muy fuertemente teorías conspiratorias, posturas apocalípticas de ciertos sectores. Sobre el tema del futuro, me parece que, bueno, confinados y confinadas, sin los abrazos, que son muy importantes en nuestra cultura, y lejos de la naturaleza, para muchos y muchas, el futuro nos parece algo muy lejano, ¿no? Abundan previsiones sobre el caos económico, los próximos cambios culturales, los cuestionamientos sobre lo que pasará con la creación. Creo que un cuestionamiento importante también en estos momentos que está cruzando nuestras congregaciones es cómo podemos vivir nuestra fe en tiempos de grande angustia. En lo económico, bueno, todo el tema de la seguridad alimentaria que estamos acompañando en muchos países, pero principalmente en estos momentos en Argentina, el incremento de las desigualdades estructurales, que es la marca
infelizmente muy triste de nuestro continente, pero también en la cuestión de lo ético, lo emocional, ¿no? Y eso, bueno, se puede pensar a cada minuto, ¿no? Cuando se mira a la ventana y se ve las familias sin techo que en este momento abundan en las calles de mi ciudad. Y también creo que el cuestionamiento ese también está sesgado por todas las muestras diarias que en muchos de nuestros países se muestran por medio de los fundamentalismos, principalmente los religiosos. Bueno, con esta introducción, lo que me gustaría realmente hablar del tema de la solidaridad, uno de los 4 puntos del conversatorio, que quizás sea lo que más nos interpela en estos momentos, ¿no? Como cristianos y cristianas. Para CREAS, bueno, desde nuestra experiencia en América Latina y el Caribe, la solidaridad es lo que entendemos también como diaconía, ¿no? Una diaconía que contiene para nuestro trabajo algunos elementos bien importantes. Uno es la base bíblico-teológica, ¿no? Y elijo acá la inspiración de la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde el amor, la justicia y la equidad se presentan. El segundo es un llamado a la acción, ¿no? La solidaridad no es pasiva, no es un Twitter, ¿no? Como ahora hay muchas críticas acá en Brasil que estamos haciendo solidaridad por las medias sociales. No, la diaconía y la solidaridad es también un llamado a la acción consecuente, responsable, una empatía radical en favor de la otra persona, de la otra comunidad, del otro pueblo. Y mirando, ¿no?, en los últimos noticieros, pienso mucho en los pueblos indígenas, principalmente en la Amazonía, pero también cuál es la solidaridad que necesitan tener todos los dirigentes sociales, indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos, principalmente en Colombia en estos momentos. El tercero es ecuménica, porque entendemos que no comprende solo la unidad entre las iglesias, sino la unidad del universo, o sea, con todos y todas que habitamos la casa común. Es la unidad en testimonio y acción en favor de la justicia, la paz y la integridad de la creación. El cuarto elemento es que hay que crear y fortalecer sujetos y sujetas, no personas y comunidades pasivas de un asistencialismo que al fin resuelve más cuestiones momentáneas de algunas conciencias, ¿no?, que realmente procesos de cambio sustentables. Bueno, y de nuestra historia latinoamericana y caribeña tenemos muchísimos ejemplos, micros y macros, de esta forma, ¿no?, de asistencialismo que resuelve momentáneamente algunas cuestiones, pero no profundiza la equidad y la vida en abundancia. El otro elemento es una actitud, ¿no? Es una disposición, una apertura al compartir, la generosidad que nos hablaba Jean. Sea eso la casa común, la fe, una agenda pública. El teólogo latinoamericano Esteban Montilla nos hablaba que es un proyecto que es de la ética del reino de Dios, y eso me parece que es una imagen bastante fuerte para traer acá. Y las dos últimas, una también por la cuestión de la esencia de CREAS y nuestra concepción, ella es latinoamericanista y caribeña. La diaconía, ella no ocurre en el vacío, ella tiene un terreno fértil de donde se alimenta y de donde se concreta, ¿no?, en español. Y en ese sentido, alimentamos la importancia de que esta diaconía ecuménica, el pensar y el accionar de ella,
tenga como una visión estratégica y también como un posicionamiento profético la búsqueda de la unidad en la diversidad en relación a nuestra región, que muchas veces es muy olvidada, ¿no?, por las grandes decisiones de la cooperación internacional y del norte. Y por último, me parece que es muy importante que, y ahí estoy contenta que esté a Carlos Ralda de ACTI con nosotros y nosotras en este momento, debemos pensar, ¿no?, en cómo hacer una combinación creativa y dinámica entre las dimensiones del desarrollo, la incidencia pública y la ayuda humanitaria. Que estos tres elementos no sean excludentes, como ciertos actores internacionales las profesan, las viven, pero que esta combinación sea integral y procesual y que tengan siempre las comunidades, ¿no?, el pueblo como su parte central. Entonces, con todos estos elementos, nos parece bastante importante que en este sentido, la diaconía ecuménica, como bien dice el documento, ¿no?, llamado Diaconía Ecuménica hacia una diaconía transformadora del Consejo Mundial de Iglesias, de la Federación Luterana Mundial y la Alianza ACTI, debe ser una dimensión integrante de nuestra naturaleza y misión. Debe ser esta bisagra, y me gusta mucho esta palabra en español, que no tenemos en portugués, una bisagra entre lo que somos y lo que hacemos. Y estos momentos es muy importante, en momentos de incertidumbre, de soledad, de vulnerabilidades, de la pandemia, que la diaconía sea una respuesta a los desafíos contextuales, en situaciones difíciles y panoramas cambiantes, todo lo que estamos viviendo de manera concreta hoy. Por eso creo que dejamos una invitación, ¿no?, a todos y todas ustedes para que desde nuestros distintos lugares de misiones, en el norte, en el sur, en el Caribe, en el Atlántico, desde nuestras iglesias, cátedras, profesiones, que profundicemos qué tipo de diaconía es la pertinente en términos prácticos en estos momentos y de cuáles elementos del momento tan desafiante que estamos viviendo queremos llevar para el perfeccionamiento futuro de nuestra diaconía. Para que radicalicemos nuestra solidaridad, creo que hay que perfeccionar nuestra diaconía ecuménica. Muchas gracias, muito obrigada. Agradecemos a Mara por sus valiosos aportes a este conversatorio. E igualmente estamos motivando a nuestros participantes para que usen el chat, para que puedan dejar allí sus preguntas y poder interactuar en unos minutos. Vamos a escuchar ahora a Rosario Herrera Rodríguez, que viene de la Universidad Cristiana de Panamá. Entonces, bienvenida, Rosario, y te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a toda la comunidad de las iglesias y de las universidades que forman CONACUY. En esta oportunidad, desde Panamá y desde la perspectiva de la educación, vamos a presentar nuestros puntos de vista de una manera sencilla que pueda llegar y calar al corazón y al pensamiento de todas las personas. Nos refugiamos primeramente en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que abriga a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya el mundo ha tenido experiencias en otras pandemias y hemos podido salir de ellas por esa característica del ser humano y por aquel término que es la resiliencia, que está tan de moda ahora. Para el siglo XIV, la peste negra fue devastadora tanto en Europa como en Asia. Las cifras del siglo XXI colocan más o menos por unos 25 millones de personas muertas. Pero hay un término que utilizamos nosotros
diariamente. Ese término que es la palabra OK. OK, que significa bien, en aquellos tiempos fue popularizado a raíz de un censo que se hizo para determinar quiénes eran las personas que habían muerto en cada hogar. Y en cada hogar, en la puerta, se colocaba el número de muertos seguido de la letra K, que en inglés significa kill. Zero kill, OK. Significaba que ninguno había muerto. Nosotros tenemos que tener esa esperanza que una vez que esto termine, vamos a tener zero kill, ningún muerto en nuestros hogares por fe. En la perspectiva de la educación, los educadores tenemos que comprometernos a ser promotores de la salud, ayudar a que las personas puedan entender cómo tenemos que nosotros conducirnos durante y después de la pandemia. La educación está en cierto punto paralizada en 100% en las escuelas de Panamá, mientras que 200 escuelas del sector privado han apelado a la virtualización, han apostado a tecnología virtual para continuar dando clases. Sin embargo, el Ministerio de Educación solicitó la suspensión de clases en medio de esta batalla para hacer una reevaluación y saber cuáles eran los colegios que de veras contaban con esas herramientas que podían permitir que se pudieran seguir impartiendo estas clases. Una de ellas era cómo se socializaba el conocimiento con los estudiantes, qué tipo de interacción había. Porque en la educación que está tan de moda ahora y que quizás es la que tengamos que apostar en el futuro, no es una educación de tipo depositaria. Tenemos que interactuar con los estudiantes, saber si el conocimiento está llegando, ser más dinámicos, más activos. Otras de las características de las exigencias de esta educación es el logro de los objetivos según los contenidos que tengan planteados los colegios y que plantee el sistema educativo panameño. La inclusión de aquellas personas que tienen necesidades especiales, que es un término bien retador. Cómo se evalúan esos aprendizajes y finalmente el nivel de satisfacción que tengan los padres de familias para con ese aprendizaje. Sin embargo, esto ha acentuado un poco lo que es la brecha del conocimiento, la brecha social entre un colegio público y un colegio privado, y es bastante retador. En el caso de las universidades, hemos tratado nosotros de seguir por todos los medios con educación del tipo virtual también, utilizando todo tipo de plataformas. Las universidades, algunas de ellas tienen plataformas propias, como es el caso de la Universidad Cristiana de Panamá, a quien me honro representar en esta tarde. Nosotros contamos con una plataforma Moodle y Shamilo, pero hemos hecho también gala de otras plataformas para poder mantener una comunicación más efectiva. La Universidad de Panamá, que es la universidad más grande y es la universidad donde estudian los hijos de Panamá, también tuvo la oportunidad de matricular 75,000 estudiantes. En cuanto al escenario de la pandemia, hasta el día de ayer en Panamá habíamos registrado aproximadamente 279 defunciones. Y esto es desgastante, es agotador, es muy triste. Pero nosotros ahora tenemos que apostar a todas las herramientas, a todas las medidas eficaces que nos ayuden a continuar y a mirar el futuro con optimismo. Lamentablemente nos preguntaremos, bueno, ¿y qué hacemos con aquellas áreas donde no llega el internet, donde no hay electricidad, donde inclusive pues no hay agua, aquellas voces que también tienen que ser representadas en escenarios como esto? Toca entonces nosotros tocar a la puerta con voz alta a todos los gobiernos para que se destinen los presupuestos, para que se utilicen todas las tecnologías posibles, todo vale. En este momento no nos podemos quejar, no vale quejarse. Implementar, por ejemplo, paneles solares para aquellas regiones donde no llega la electricidad, distribuir computadoras sencillas, involucrar a los docentes, capacitarlos, hacer que no exista esa resistencia de la virtualización, ayudar también a los padres de familia para que puedan apoyar a sus hijos. No es sencillo. Hoy es un día clave para la República de Panamá, pues
Según la fuente, se inicia lo que es la cosecha del arroz. Es un grano que es parte de los platos principales de la comida en el menú panameño, y es importante que eso se dé en medio de la lucha que tenemos. Además, hoy se puso en marcha la distribución de un bono solidario a través de la cédula de identidad personal de los panameños. Pero tenemos entendido que solamente llegó a 84,000 personas y otras pues se quedaron esperando. Todo esto hace que la cédula funcione como una tarjeta de débito y las personas puedan ir. Pero hay muchas protestas porque la ayuda no llega, y no solamente por falta de una buena logística, sino por lo compleja que es la situación en estos momentos. Nosotros vemos un futuro difícil, es cierto, pero tenemos que mantener esa esperanza que nos mantenga anclados. Hay más preguntas, como decía, que respuestas. Hace un tiempo vimos la devastación de la selva amazónica, después vimos cómo Australia también tuvo problemas con fuegos, en donde prácticamente una especie como el koala pasó a ser ahora una especie en peligro de extinción. En África vemos que una plaga de langostas sin precedentes, también con visiones apocalípticas, sacudió a algunas naciones de África. Decían que un grupo, un enjambre de estas langostas podía consumir lo que 35,000 personas utilizan para alimentarse en un día. Así que no es fácil, no es sencillo, pero tenemos que poner la mejor cara, la mejor disposición para poder ayudar y para poder ser solidarios. La solidaridad se puede practicar con pequeños gestos, pero en estos momentos se necesita más que nunca. Se necesitan espacios como estos, en donde podamos intercambiar, en donde nos podamos escuchar. Nosotros hemos tenido casos acá en la República de Panamá. Se construyó un hospital en un mes, parecido al que tomó más o menos un mes en China. Claro, el nuestro un poco más pequeño, como con 100 camas para poder atender a las personas que tengan COVID-19. Y luego entonces para equipar el hospital surgieron dudas, surgieron cuestionamientos con unas compras de unos respiradores. Pero nosotros acá en Panamá, la gente se ha convertido como en guerreros digitales. Si ven que el costo es más alto de lo que debería ser, la gente protesta tanto en las redes que de repente nos encontramos con la renuncia pues, de un ministro, y que se hayan empezado a dar informes de transparencia todos los miércoles en cómo se están llegando los fondos, porque ahora cada centavo vale, cada centavo es importante. Hay que dotar a todos los médicos con el equipo necesario para que ellos puedan resistir, ya que ellos están al frente de esta pandemia ayudando, exponiendo su vida para que otros puedan vivir. Así que esa solidaridad que tiene también el policía de la calle, hay que tenerla con aquellas personas que han quedado sin empleo. En Panamá, pues se han cesado los empleos a las personas, se han suspendido los contratos, y hay que ver cuando nosotros volvemos si esto puede darse de manera eficaz y eficiente. Lo otro es el manejo de las agendas ocultas al que siempre yo hago referencia. No sabemos exactamente de dónde vino el virus, si es un virus de orden natural transmitido de un animal a la persona, o si alguien lo creó para beneficiar a quién, entonces sería la pregunta. Pero tenemos que estar unidos y tenemos que estar comunicados. Gracias. Agradecemos a la doctora Rosario por su intervención. Mil gracias. Y tenemos ahora la primera ronda de preguntas. Nos han llegado 2 preguntas que son generales para los 3 panelistas, y haremos una segunda ronda con preguntas que son dirigidas especialmente a ponentes por su nombre. Entonces vamos a dar comienzo con las preguntas. Hay 2 preguntas, las voy a leer, y cada uno de los panelistas tendrá 5 minutos para responder a esta inquietud, y después de esta ronda haremos
la ronda de preguntas dirigidas, especialmente a algunos panelistas. La primera pregunta es cómo activar formas de solidaridad ante esta pandemia que está afectando a todos los aspectos de la vida humana. ¿Cómo afectar? Voy a volver a repetirla. ¿Cómo activar formas de solidaridad ante esta pandemia que está afectando todos los aspectos de la vida humana? Y la segunda pregunta es cómo podemos los líderes de fe desde la distancia que estamos ayudar a toda la comunidad que ha sido víctima, entre paréntesis, pérdida de un familiar de esta pandemia y mantener la calma ante tanto estrés. Son dos preguntas generales, entonces en el mismo orden que han hablado, cada uno tendrá 5 minutos y después vamos a preguntas especiales para cada panelista. Jim, te escuchamos. Bueno, gracias. Gracias por las preguntas y veo que algunos que eran dirigidos a mí, pero si entiendo bien, Adelaida prefiere que yo conteste esas preguntas después. Está bien. Entonces, a las dos preguntas que se pusieron ahora, bueno, yo creo que en cada contexto estamos llamados a estrechar la mano a otros y otras, los que las personas que están quizá más vulnerables en diferentes sectores. Rosario mencionó las situaciones de personas que no tienen acceso a internet. Entonces, mucho del trabajo que tenemos que hacer ahora, bueno, lo hacemos a través de celulares, WhatsApp y tratando de estar en contacto con nuestra gente. Entonces, hay que estar creativo. Aquí en Canadá, pues, están haciendo como cultos por internet, por Facebook, por Zoom, como sea. No es como antes, pero bueno, se hace. En Haití están experimentando con WhatsApp y entonces digo estos dos porque son dos extremos de capacidad económica, pero al final de personas que son víctimas, han perdido un familiar, pues hay reglas sobre contacto social, pero hay que reconocer que en muchos países permite que grupos pequeños, grupos de 5, grupos de 10, sí se pueden reunir. Entonces, pero es para cada pastor decidir hasta qué límite se va a exponerse a riesgo. Hay que protegerse también. Para protegerse, pero protegiéndose a uno, también se protege a los demás. Entonces, hay que hacer un esfuerzo especial en estos momentos. Yo sé, en mi propio caso, he tratado de estar en contacto con personas que están vulnerables y con ex colegas, las personas jubiladas de la Iglesia Unida, con que yo he trabajado en años pasados. Yo he estado en contacto con ellos, porque muchas veces se sienten solas o solos en el aislamiento de este distanciamiento físico. Gracias. Gracias, Jim. Escuchamos a Mara, la reacción a estas dos preguntas. Bueno, yo pienso que hay como 3 elementos, ¿no? De lo que podemos hacer en términos de acompañamiento y ayuda. A mí me parece que una es la oración. A mí me parece que aunque no hay el encuentro físico, no podemos encontrarnos, por lo menos mi experiencia personal es que la comunidad está comprendiendo más que la iglesia es comunidad. Y comunidad junta, compartiendo, y no solo el templo. A mí me parece que es una enseñanza no esperada de esta situación tan triste, pero me parece que es bien importante. Yo pienso que la segunda es el acompañamiento, entonces creo que lo que hablaba Jean, la cuestión de la creatividad, me parece que volvemos a la idea de que eso, ¿no?
que nos decía Rosario también, todos tenemos internet, todos estamos conectados, no es así. Pero en este acompañamiento, por ejemplo, lo que veo son las organizaciones que trabajan con las comunidades quilombolas, cimarrones en la Amazonía, resucitaron los programas radiales comunitarios, ¿no? Que pareciera una cosa de los 80, de los 90, pero que hoy vuelven a tener un papel bastante importante y estas comunidades lejanas de la Amazonía, por ejemplo. Es este acompañamiento, hay que volver a las formas creativas que teníamos antes de la Internet, donde no es posible, ¿no?, que la Internet sea totalmente utilizada. Y pienso que el tercer elemento sería la ayuda directa, ¿no?, que hablábamos en el sentido de necesidades concretas, ¿no? No tanto de lo que desde nuestras iglesias pensamos que debe ser esta ayuda, pero realmente de lo que las familias, las comunidades están sintiendo. Desde CREAS, de nuestra experiencia en el Fondo de Pequeños Proyectos en Argentina, Bolivia y Paraguay, pensamos que en estos momentos es muy importante todo el tema de la seguridad alimentaria, garantizar la seguridad alimentaria de las familias que muchas veces también están perdiendo, ¿no?, las personas que la sostienen económicamente, la comercialización directa de la pequeña agricultura familiar, que en estos momentos se ve bastante perjudicada, ¿no?, por toda la cuestión del confinamiento. Y creo que por último sería seguir la cuestión de la denuncia. La denuncia creo que sigue siendo un instrumento bastante importante frente a la falta, ¿no?, de los insumos de salud, frente a la cuestión de la tardanza en apoyar económicamente a las comunidades. Pienso que esas son distintas dimensiones que tienen que ser adaptadas a las situaciones concretas. Gracias. Gracias, Mara. Entonces vamos a escuchar ahora por 5 minutos a la doctora Rosario Herrera. Bueno, el tema es bastante complejo. Aquí en Panamá, cuando fallece alguien, solamente se le permiten a 5 personas acompañar a los deudos del fallecido y al cuerpo. No es sencillo, pero definitivamente descansando en la palabra de Dios, se pueden mandar mensajes de aliento para que las personas puedan continuar hacia adelante y puedan cumplir esa etapa de duelo que se tiene que de alguna forma resolver, tanto de manera interna, pero definitivamente con el apoyo de la sociedad, con las limitaciones que tenemos ahora. Un ejemplo, en la ciudad de Panamá se ha hecho ya obligatoria el uso de la mascarilla. Así que con los cuidados del distanciamiento de 2 metros, el uso de mascarilla, y aquellas personas que no sean población en riesgo, porque esa es la otra arista de la situación. Habemos personas que supuestamente somos más vulnerables que otras, aunque cada día aparecen nuevos síntomas de la enfermedad de orden digestivos, los de pulmonares que conocemos, pero también se hablan de otras cosas que solamente los doctores pues hablan, de los llamados strokes en la juventud. Así que tomando las medidas se debe poder ayudar, pero haciendo un recuento de las palabras iniciales que yo utilicé en cuanto a lo del censo, es importante que desde las iglesias, ya sea con el uso de llamadas telefónicas, de mensajes radiales, que antes en Panamá estaban tan de moda, que mandaban mensajes radiales, se vaya teniendo una idea de cuántas personas o cuántas familias han sido afectadas, tanto en los niveles escolares, universitarios, al igual que en las iglesias, para poder ir sabiendo dónde esa ayuda se necesita y hacer un banco de recursos multidimensional, que pudieran ser recursos económicos, que pudieran ser bancos de alimentos y que nos permita a nosotros pues llevar esa ayuda que otras personas han tomado ya la iniciativa de llevar. Aun cuando sea compleja, la creatividad de la que también tenemos que cuidarnos,
porque entonces la creatividad a veces cuando rebasa los límites de la estatura del varón perfecto, nos puede traer problemas también. Así que ayudar con esas innovaciones a las que hemos estado apelando para poder cumplir con ese apoyo material y emocional que tanto se necesita en estos momentos. Gracias. Bien, gracias por su participación. Y vamos ahora a tener las preguntas que están dirigidas a ponentes específicamente. Y después tendríamos una última ronda con 2 preguntas que nos han llegado más. Entonces, voy a permitirme leer las preguntas para Mara. La primera pregunta es, ¿cómo están las iglesias reaccionando ante la actitud del presidente? De acuerdo a lo que nos estaba socializando. Y la segunda pregunta es, ¿indica acción de unión, compartir física o virtual? Y en perspectiva de futurista, ¿qué imagen tiene acerca de la solidaridad? Ya que dichos actos de solidaridad, aunque potenciados por algunos, los que tienen la equipación y la legitimidad, están siendo negados para otros. Eso significa una nueva forma de concebir la solidaridad en términos de distanciación. Y para Jim tenemos igualmente 2 preguntas muy importantes también para que él tenga la oportunidad de reaccionar. La primera pregunta es, en vista que históricamente las farmacéuticas son compañías privadas que buscan su propio beneficio, aunque ofrezcan productos para el bien común, ¿cree usted que los países como Canadá, que tienen más conciencia social y que los países latinos, se podría pensar a futuro en farmacéuticas propias del Estado que se enfoquen en lo social, en buscar y desarrollar productos para el bien común? Y la última pregunta que ha llegado para Jim dice de la siguiente manera: ¿cómo está respondiendo el Estado a las ayudas de las comunidades de fe? Entonces, hay preguntas dirigidas para ellos dos y después volvemos con 2 preguntas para todos los panelistas. Entonces, escuchamos a Jim y a Mara. ¿Quién va primero? Bueno, va tú primero y luego yo. Bueno, okay. Gracias. Bueno, la primera pregunta es una pregunta, bueno, podríamos hablar horas sobre ella, pero yo diría que Brasil es un país dividido hoy. Para ustedes tener una idea, en este momento tenemos 85.646 casos y 5.903 personas muertas en este momento, ¿no? Con una fuerte influencia del negacionismo, ¿no? Que ya vimos en otros líderes a nivel mundial en negar que este es un problema real, ¿no? Hay un grupo fuerte en términos del apoyo. Es un apoyo que llamamos acá de ocasión al presidente, marcado por las iglesias, estas mega iglesias que dependen del fin del confinamiento para sus finanzas y sus ingresos. Entonces hace una presión muy fuerte de reforzar ese negacionismo y el fin del confinamiento. Es bastante fuerte la presión, ¿no?, que hacen, y también porque hacen sus juegos de poder internamente. Pero me parece que a las iglesias históricas tienen iniciativas bastante importantes, tienen una voz profética bastante importante en estos momentos, que defienden bastante fuertemente las políticas de la OMS, ¿no?, en relación a la seguridad de la población, pero también cosas que para esta situación son bastante importantes, como la cuestión de la renta básica universal, lo que en algunos países se llama subsidios, ¿no? Y también hay bastante iniciativas, ¿no?, de iglesias históricas con actitudes
solidarias desde sus bases, ¿no? Tenemos bastante fuerte la cuestión de que en São Paulo también hay iglesias, ¿no?, neopentecostales pequeñas apoyando ayudas humanitarias diversas, ¿no? Pienso que no hay que ser tan mecánico en estas divisiones que hacemos. Hay una gama bastante fuerte en relación a las distintas posiciones, y creo que también, ¿no?, un elemento bastante importante en la situación acá es el posicionamiento y la articulación que hace el foro ACT, ¿no?, el foro de ACT Alianza, que en Brasil llamamos, ¿no?, FE ACT, ¿no?, el foro ecuménico de ACT, que congrega no solamente los miembros de esta alianza, pero un grupo bastante fuerte de experiencias de fe a lo largo del país. Perdón. Entonces, creo que eso, de manera bien sintética, sería un cuadro de la situación. En la segunda cuestión, no sé, yo pienso que solidaridad es esperanza, es intercambio, y la hacemos físicamente y la hacemos virtualmente. Yo me acuerdo que en los años 80, acá en Brasil, yo era parte del Comité de Solidaridad con Centroamérica, y pasamos años haciendo solidaridad con las comunidades de base de El Salvador, de Guatemala, y solo después de muchos años pudimos pisar en El Salvador. Bueno, Carlos sabe de estas historias. Fue una cosa que era virtual, no había pandemia, pero era una solidaridad que era una solidaridad virtual. No estábamos ahí con el pueblo salvadoreño, ¿no? Entonces, pienso que no es solo la pandemia que pone eso. Estas formas también se combinaron de acuerdo con los tiempos. Pero me parece que es importante que en la cuestión de la articulación entre lo físico y lo virtual también se encuentra esta diaconía que se nutre de la ayuda humanitaria, ¿no? Un ejemplo bastante concreto: estamos trabajando bastante fuerte en el apoyo a la seguridad alimentaria a las poblaciones pobres del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, principalmente en este momento con la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, pero vamos a empezar a trabajar con otras, donde es posible esta solidaridad efectiva, presente ahí en la cuestión de las comunidades, vía los protocolos, ¿no?, de trabajo que tiene la ayuda humanitaria, ACT, ¿no?, principalmente en nuestro caso, que garantiza la bioseguridad de las personas voluntarias. Entonces, a mí me parece que la solidaridad es multifacética, y no podemos decir que no estamos defendiendo el distanciamiento, estamos defendiendo sí la seguridad de las personas, pero por medio de estos protocolos es posible que ella sea física en este momento. Gracias. Antes de que Jean participe, hay una pregunta dirigida para la doctora Rosario, para que ella también se organice en este ciclo de preguntas. Dice la pregunta para ella: ¿cómo visualiza la educación en Panamá cuando reabran las escuelas, ya que las escuelas mantienen hacinamiento? Entonces, ahora sí, escuchamos a Jean y después escuchamos a la doctora Rosario. Gracias. Respondiendo primero a la pregunta de Oscar sobre las compañías farmacéuticas. Bueno, se formuló la pregunta con una propuesta que quizá no es tan cierta, diciendo, ¿cree usted que los países como Canadá, que tienen más conciencia social que los países latinos, se podría pensar a futuro en farmacéuticas propias del Estado, que se enfoquen en lo social, en buscar y desarrollar productos para el bien común? Bueno, yo no sé si hay más conciencia social aquí o no, pero sí hay rabia que no se puede conseguir el equipamiento, máscaras y todo para protegerse los
tanto los que trabajan en los hospitales como muchas otras personas en situaciones de vulnerabilidad. Entonces hay rabia, hay indignación sobre las condiciones en los asilos de personas. Entonces, estos son de las personas de edades avanzadas, perdón. Estos son como bases para construir hacia el futuro. Entonces, tratar de captar esa rabia e indignación para producir cambios. Entonces, voy un poquito más adelante y pensar, ok, viene una vacuna o por lo menos tratamientos para la COVID-19. Un desafío es evitar que estos sean productos comerciales, entonces únicamente para ganancia. Y tenemos la historia en Canadá de que fue aquí donde se descubrió insulina. Entonces, y los doctores Banting y Best, cuando descubrieron insulina, aseguraron dos cosas. Insulina sea de beneficio común, que no sea privatizada ese conocimiento, y también que fue un laboratorio del Estado canadiense que manejó el uso, distribución y todo de insulina. Estoy hablando de casi 90 años. Entonces, pero con la historia, con mejoramiento, bueno, se privatizó las dos otras formas y eventualmente el gobierno canadiense vendió a manos privadas este laboratorio público que manejaba todas las vacunas canadienses. Entonces no se queda nada de esa historia. Entonces hay que recuperar o reconstruir desde la propia historia para el bien común. Pienso en otras enfermedades, tuberculosis, malaria y SIDA. Entonces hay un fondo global que responde a esas enfermedades para que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos. Entonces es posible que se inventa algo así. Pero también hay que pensar en las otras epidemias, las otras enfermedades que afectan a nuestros pueblos, sobre todo en América Central, el Caribe, el norte de Sudamérica, como Zika, chikungunya, dengue. Entonces, tenemos que repensar como consecuencia de esto todas las cuestiones de salud pública. Entonces, una cosa que pasa en un mercado en China tiene repercusiones globales. Aprendemos por fin que salud pública es un asunto de preocupación para el bien de todos y todas. La otra pregunta fue de Joel sobre cómo está respondiendo el Estado canadiense con las ayudas a las comunidades de fe. Entonces, el gobierno canadiense salió con varios programas para ayudar a personas nuevamente desempleados o para mantener personas con trabajos en riesgo a continuar en el trabajo. Entonces, las iglesias están elegibles para algunos de estos programas y otros no. Entonces, es una respuesta mixta. El Estado no va a subvencionar al trabajo de la iglesia como tal, pero sí va a subvencionar las personas en riesgo de perder sus empleos. Entonces, el director de música, el ministro de juventud, pueden recibir una subvención de hasta 75% de su salario de parte del Estado. Entonces, hay más información en el sitio de internet de la Iglesia Unida de Canadá, United Church of Canada. Entonces se puede buscar, o yo puedo poner en los comentarios el sitio donde se explica esto si hay interés. Gracias. Ok, doctora Rosario, le escuchamos su reacción. Sí, de veras que el futuro de la educación y particularmente la educación aquí en Panamá es un reto. El COVID-19 es uno de los elementos más globalizantes que existen ahora mismo en el planeta. Y como dijo Jean anteriormente, aquí en Panamá y declarado por el Estado panameño, no solamente estamos luchando contra el COVID-19, también estamos luchando contra el dengue y con la influenza, que se está llamando a la población a ser vacunadas en estos momentos, pero por grupos y con las medidas adecuadas. La educación tiene que ser reinventada.
tiene que ser rediseñada. Tenemos que tener una reingeniería de todos los procesos del sistema educativo. Y obviamente todo va a depender de si tenemos una vacuna a tiempo y oportuna, eficaz y eficiente que nos permita volver a esa normalidad de clases que teníamos con anterioridad, o con algún tipo de medicamentos que pueda ayudar de alguna forma a apaciguar los síntomas que son tan severos en algunos casos. En la República de Panamá tenemos un sistema de educación mixto con brechas de equidades, como lo mencioné anteriormente. En algunos casos los colegios tienen lo que se llama hacinamiento y no tienen las condiciones para recibir estudiantes con este tipo de situación adversa que se nos ha presentado. De regresar a clases ya no puede ser con la misma naturalidad que lo hacíamos en que todos los estudiantes asistían a clases. Siento que como aquí se está manejando la pandemia, que hay días en que participan o pueden salir a hacer compras al mercado o a farmacia, hombres y mujeres, o mujeres, 3 días para las mujeres, 3 días para los hombres, eso va a tener que replantearse para el retorno a clases, de darse el retorno. En algunas oportunidades tendrá que ir un grupo de estudiantes y en algunos otros días tendrá que ir otro grupo de estudiantes practicando el distanciamiento social en las aulas de clases también. Es complejo porque imagínense, habría que regresar con mascarillas a clase. Al quitarse una mascarilla para el recreo, para poder ingerir alimentos, es todo un reto no contaminar esa mascarilla. Así que yo siento que la educación tiene que llevarse a un punto equidistante entre lo virtual y lo presencial, aquello que se llama metodología combinada, el blended learning, que hay una parte que se desarrolla en las aulas con todas las precauciones y con un solo grupo de estudiantes por día o por horas o por ocasión, y luego entonces la otra parte a distancia. Y creo que en ese sentido el sistema educativo panameño se está preparando porque los docentes están recibiendo capacitaciones virtuales. Tocaría entonces la parte de adquirir superplataformas y dotar a infoplazas y que llegue la señal a todas las partes del territorio ismeño para poder entonces paliar un poquito aquello de la equidad del sistema educativo. Gracias. Muchas gracias por su reacción. Tenemos la última ronda. Agradecemos a los participantes sus preguntas. Vamos a realizar la última ronda. Nos quedan ya pocos minutos para el cierre de este conversatorio. Nos han llegado como 3 preguntas más de tipo general para cada uno de los panelistas. Así que vamos a tratar de leerlas y les voy a pedir a los panelistas tener unos 3 minutos de reacción frente a las preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿cómo podemos lidiar frente a la incertidumbre de tener que escoger frente a los muertos que pueden producir una recesión económica o los muertos que puede provocar el COVID-19? ¿Qué debemos escoger o cómo podemos solucionar estos 2 extremos? Y tenemos también la pregunta del rector de la Universidad Reformada, que la vamos a leer. ¿Cómo podemos las iglesias, universidades, comunidades contribuir a la gente en aprender a vivir en una realidad distinta? ¿Cómo nos hacemos presentes en un contexto u horizonte temporal de mediano y largo plazo? Y creo que las 2 últimas preguntas nos dicen de la siguiente forma: ¿cómo visualiza la educación? Perdón, ya esa la trabajamos, que fue para Panamá. ¿Se hace necesario darle prioridad a algunas vidas? Por ejemplo, darle prioridad a los jóvenes más que a los ancianos, simplemente por la edad o por la etapa en que se encuentran. Otra de las preguntas, queremos leerlas todas para poder reconocerlas también. Una de las preocupaciones es la fragilidad de las sociedades, que convierte una crisis de salud en crisis de derechos humanos de
multilarismo, de cierre de espacios y acoso de población, de indígenas, es bastante larga, vamos a volver a mirarla, de indígenas, de sociedad civil y de retrocesos en términos de equidad, de género, cómo podemos generar fuerza social y espiritual para promover otra humanidad en términos de lo más cercano a los valores del reino, con visiones de gobernanza multilateral, fortalecida en derechos universales de servicio, ingresos y seguridad social, y sustentabilidad climática y sistemas económicos éticos sostenibles. Son como las preguntas que hasta el momento tenemos para el tiempo que nos queda y esperamos pues tener reacción de cada uno de nuestros panelistas. Si nos queda algo de tiempo, miramos si hay otra pregunta. Entonces, en el orden podemos empezar a comunicarnos. ¿Empiezo yo? Sí, claro, Jim. Fascinante las preguntas. En la pregunta de Edgar sobre morir por la recesión o morir por COVID, escuché a alguien en África reflexionar sobre esto el otro día, entonces diciendo que posiblemente es preferible morir de COVID en vez que es rápido, en vez de morir viendo su familia muriendo de hambre. Entonces, en algunos lugares han tenido que poner esa pregunta de una forma muy, muy fuerte. Entonces, los grandes esfuerzos de solidaridad, el Programa Mundial de Alimentos y todo, y ojalá que nadie llegue a tener que escoger frente a esas situaciones. Yo espero que todas las soluciones propuestas por las autoridades de salud pública de quedarnos en casa, sirven para bajar la infección para que no llegamos a tener mucho más graves. Entonces, bueno, eso, la primera pregunta. Luego de Elis, es como nosotros podemos contribuir a la gente para aprender a vivir otra realidad. Yo creo que con conversaciones como y otras conversaciones que ya llevan adelante, están enseñando vivir con paciencia, tranquilidad, con valor para el futuro. Desde las iglesias y universidades podemos aportar mucho a mantener la esperanza entre nuestros pueblos. Carlos Andrés hizo una pregunta sobre la prioridad a algunas vidas, esta cuestión ética de dar prioridad a jóvenes más que ancianos. Entonces, esta pregunta se ha hecho mucho en Canadá también. Y bueno, vimos con ansiedad la situación en Nueva York, donde el gobierno de la ciudad ordenó al personal de las ambulancias no revivir o no trabajar para revivir las personas que están quizá afectados por un infarto, porque eso les quitaba tiempo para atender a otros tipos de casos. Entonces, había decisiones muy, muy difíciles que se han tenido que hacer. Yo creo que en Canadá no llegábamos a ese extremo en los hospitales, sí se podía dar seguimiento eficaz a los que necesitaban, con excepción de los asilos, donde creo que no habían pensado, lo que pasa en los asilos es una situación en que muchas personas que entran firman un documento cuando entran diciendo que no quieren que tomen medidas extraordinarias para salvar la vida en caso de enfermedad. Y los asilos no tenían el sentido común de separar los enfermos de los no enfermos,
separación de los enfermos de los no enfermos hubiera significado remover los enfermos hacia los hospitales, donde se podía por lo menos estar protegidos y no infectar a los no enfermos. Entonces, hubo todo un error una serie de errores bueno, diría yo, sentido común. Hay que separar los enfermos de los no enfermos. ¿Cómo hacer eso? Llevar los enfermos al hospital. Punto final. Aunque firmaron el documento no pidiendo que no haya atención extraordinaria en caso de enfermedad. Es cuestión de los vivos, no los muertos. Entonces, eso es una reacción un poco personal, pero bueno, ahí va. Y la otra pregunta larga, estas son las preguntas que creo que todos hemos estado tratando de responder hoy. Entonces, esas luchas llamadas, diría yo, hacia un futuro nuevo, otro mundo posible, otro mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, estos son las tareas por adelante. Gracias, Carlos. Gracias a todos y todas. Bien, te escuchamos, Mara. Bueno, dos reacciones, ¿no? Una primera sobre esta cuestión de la prioridad, ¿no? A algunas vidas. Ese es un tema fuerte en algunos países entre lo que me parece una falsa dicotomía entre vida y economía. Y me parece que no es una cuestión de estadística, es una cuestión ética. Y ya decía, ¿no?, un presidente de la región que sin vida no hay economía, y eso me parece que es un punto bastante importante, ¿no? Primero porque jóvenes están muriendo. Esta idea que se pasa, que solo los ancianos están muriendo, no es verdad. La segunda, si empezamos a preguntar entre jóvenes y ancianos, a poner este tipo de dicotomía, vamos a seguir. Y los pueblos indígenas y nosotros, que casi somos todos blancos y blancas acá, y los pueblos indígenas y la población negra, y por ahí vamos. Yo pienso que ya aprendimos mucho, ¿no? En los errores de la lucha, en la cuestión del SIDA, ¿no?, del HIV, sobre los riesgos y no riesgos, ¿no? Entre elegir y no elegir. Entonces, para mí eso no me parece que sea la pregunta correcta. Yo pienso que ayudar personas que están con COVID y sus familias es investir, no es gastar plata, ¿no? El apoyo financiero, la renta básica universal, como se llama en cada uno de los países, eso mueve la economía, ¿no? Y hay que pensar que hay una crisis económica en nuestra región o en algunos países del mundo que no fue provocada por el COVID, ¿no? Ya estábamos viviendo en pobreza, en desigualdad, en deforestación, en todos estos elementos. El COVID no empezó el hambre, ¿no?, en nuestros países. Y como siempre los economistas acá pueden decir más, ¿no?, que yo, pero siempre el pueblo paga las deudas, ¿no?, de la cuestión con recursos del Estado, las deudas públicas, la deuda externa, todo lo que se debe. Bueno, ya pasamos por eso en los países, ¿no? Y si vamos a pagar algo que sea para los costos con el pueblo, ¿no? Que los recursos económicos que nuestras sociedades tengan más o menos sea para las vidas, porque si no, estos recursos van a terminar en el sistema financiero y salvando los bancos, como ya vimos en el pasado. Por eso, para mí me parece que es muy importante que no entremos en este tipo de discusión. Tenemos que pensar
en las causas estructurales de la desigualdad, de la pobreza, de la injusticia en nuestros países y cómo este momento hay que salvar la vida en su plenitud. Y termino diciendo que hay una cosa muy importante, por ejemplo, que en Brasil, ¿no? 75% de todos los alimentos puestos en nuestra mesa viene de la agricultura familiar. Es la agricultura familiar que mueve nuestra alimentación. Y esta economía de lo cotidiano, ¿no? Esta que va a seguir garantizando la vida, no es la grande economía que hasta hoy en nuestra región no dijo a qué vino. Entonces, eso me parece que hay que llevar muy en serio y hay que hacer un debate ético sobre eso en toda su profundidad. Y por último, la pregunta de Carlos, se puede hablar horas, pero a mí me parece, Carlos, que hoy tenemos que profundizar las articulaciones, el trabajo conjunto, ¿no? Las sinergias. Dejar competiciones que no sirven y reforzar la cuestión de las sinergias. Desde CREAS hablamos fuerte que es un momento de sumar esperanzas y eso me parece que tiene que ser el mensaje de donde estemos, ¿no? No tengo cosas prácticas, pero a mí me parece que es eso, es sumar esperanzas en este momento. Gracias. Gracias, Mara. Escuchamos a Rosario. Bueno, en estos tiempos creo que si nos vamos a temas que tienen que ver con lo que es nuestras convicciones religiosas, la Biblia, yo creo que podemos entender mucho nosotros cómo debió haberse sentido Noé cuando iba en el arca y cuando permaneció por tanto tiempo allí en ese confinamiento y cómo él veía pues todo lo que pasaba a su alrededor. Cuando pasó el diluvio, él trató de descifrar o de descubrir si ya era el momento para salir del arca y mandó en primera instancia un cuervo. Ese cuervo se fue y no regresó. 6 meses después, él envía una paloma y esta paloma sí regresa con una hoja de olivo en su pico. Quizás este es el momento de reflexión para que todos los cuervos que tenemos todos en el corazón puedan salir y podamos reflexionar cómo poder ayudar más al prójimo cuando hemos tenido la oportunidad y quizás no hemos hecho todo lo que teníamos que haber hecho. La incertidumbre de lidiar o de escoger entre ver morir a una persona por COVID-19 o ver morir a una persona de hambre o por otro tipo de cuestionamiento económico, claro que es muy difícil. Quisiéramos en este momento, yo estoy seguro que después que los cuervos están saliendo de los corazones y ojalá y salieran de los cuervos de otras personas que tienen el poder en su mano también para poder destinar los fondos a los que se debe destinar. Quisiéramos quizás poder hacer un poco más de lo que podemos hacer, pero quizás el distanciamiento social en este momento no lo permite. Pero sí, yo siento que si la logística se da, por lo menos en el caso de Panamá, en manera adecuada, se puede llegar a lugares que son remotos, porque tenemos una distribución geográfica y tenemos un gobernante en cada uno de estos puntos, y pienso yo que tenemos los recursos para ayudar. Se podría ayudar a las personas para que, por lo menos por un buen tiempo, no murieran de hambre y solamente el COVID-19, pero lamentablemente el problema que tenemos ahora se acentuó porque desigualdades económicas existieron antes del COVID-19 y en eso coincido con los participantes anteriores. ¿Cómo podemos nosotros, las iglesias y las universidades, contribuir? Pues también haciendo docencia, impulsando empleos emergentes. Acá en Panamá ahora se ha puesto muy de moda los deliveries porque las salidas son restringidas. Pensar en qué cosas podemos nosotros hacer. Aquellas cosas que nosotros todavía no tenemos una respuesta 100% porque es una cosa que, para lo que de repente nosotros no estábamos preparados en un 100%. La educación
hace libre a las personas. Las universidades podemos quizás ayudar a preparar tanto a docentes como a padres de familia y a estudiantes, aprender a accesar a plataformas para que la educación no se detenga, para que la educación continúe. La educación no se puede detener. En el caso de escoger entre la vida de un joven o una persona mayor, esa es una situación muy, pero muy difícil. Y también es de orden ético. Eso quizás no nos compete a nosotros porque tener una respuesta, si fuera el caso mío, entre mi vida y las de mis hijas, que de paso son 2 médicos de las que me siento muy orgullosas y que están al frente. Una de ellas es anestesióloga, tiene que intubar directamente pacientes con COVID, por supuesto, que yo ofrecería mi vida por la de ellas, ¿verdad? Pero es muy difícil y para los médicos es muy difícil. En Italia se llegó el caso en que había que decidir y para los médicos fue muy difícil decidir porque nosotros tenemos que guardar las medidas precisamente para que los sistemas de salud no colapsen. Por eso es importante la educación y el rediseño de nuestras conductas, para que los sistemas de salud no colapsen y no tengan los médicos entonces que elegir no solamente por la edad, sino por a cualquier otro tipo de condición. Y por último, lo de la fragilidad de las sociedades, que de veras es una pregunta retadora, es una pregunta compleja, es una pregunta que tiene muchos indicadores, muchas variables. Es cierto, se han cerrado espacios, y hablo acá por el caso de Panamá nuevamente. Nosotros tenemos una cuarentena en donde prácticamente nuestra economía se ha detenido. Se cerró el aeropuerto internacional de Tocumen, que es considerado el hub de las Américas. Solamente se hacen vuelos humanitarios en tanto que otro país permita el aterrizaje, pero estamos detenidos. Hace unos días se reabrieron o se le dio permiso a las lavanderías, por ejemplo, para que las lavanderías pudieran reiniciar su actividad. Y menos del 50% ha podido reabrir porque sencillamente no hay clientes, ya sea por falta de dinero o por falta de confianza. Nosotros tenemos una voz aquí al que llevar. Nosotros tenemos una voz que escuchar de las personas de otras latitudes que nos realimentan. Pero obviamente tenemos personas a las que no le llega esta oportunidad de ser escuchado. Entonces, nosotros vemos en nuestro país que se han dado varias manifestaciones que nos damos cuenta de ellas mayormente por las redes sociales, más no por los medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio, y entonces allí uno se pregunta, ¿está pasando algo? Se trata de manejar, se trata de entender a las personas, se hacen una que otra de detenciones, pero me llamó la atención hace 2 días una manifestación que hubo en donde personas pedían ayuda, pues no se les había llegado ni las bolsas de comidas que se ofrecen, ni los bonos solidarios, y ellos, cuando vieron la policía que los iba a reprimir, se arrodillaron y empezaron a clamar a Dios. Y decían que esto no era porque lo querían hacer, sino es porque sencillamente no podían trabajar y no podían llevar el pan nuestro de cada día a las mesas, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser más humanos los que hemos llegado con la ayuda de Dios a un nivel, aquellos que tenemos una voz, aquellos que tenemos una tribuna universitaria para ayudar de veras a las personas con más acción de la que hemos estado llevando hasta el momento, con menos palabras y más hechos. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que este panel nos ha tocado las fibras de nuestra vida y nos ha dejado desafiados y desafiadas para desarrollar procesos de creatividad para poder mantenernos en contacto, aunque estemos en aislamiento. Y para el cierre voy a dar la palabra a Humberto Chiquilla, que estará haciendo el agradecimiento a nuestros panelistas y a los participantes en sus valiosas preguntas, y también nos va a presentar el tema del próximo conversatorio. Entonces, Humberto, mil gracias por esta oportunidad, gracias a los panelistas también y a los participantes.
y esperamos que Dios nos siga fortaleciendo en este trabajo. Escuchamos a Humberto. Muchas gracias, Adelaida, y muchas gracias también por tu excelente moderación. Y en especial me quiero sumar a tu gratitud por los panelistas que tuvimos. Y hay una cuestión muy particular. Creo que han podido lograr sensibilizarnos, hacernos solidarios, pero también pensarnos en el futuro desde lo que es efectivamente nuestro compromiso de fe, de nuestro sistema de creencias. Creo que este segundo conversatorio, junto con el anterior del 3 de abril, marca de alguna manera que nada será igual efectivamente cuando salgamos de la pandemia. Y en ese sentido, hoy leía a un cientista y académico político que él lo que expresaba era si antes de la pandemia América Latina y muchos países, muchas sociedades, pero en especial algunos gobiernos, estaban hackeados por movilizaciones sociales. Viene la pandemia. ¿Qué va a suceder después de la pandemia con estas situaciones que han quedado en cuarentena, por decirlo de alguna forma? Entonces, ese es parte de la esperanza que hemos escuchado, es parte de también ver cómo se generan redes hacia el futuro, pensando que nada será igual cuando pase la pandemia. Y creo que para los próximos conversatorios, que cada vez se va enriqueciendo y encadenándose, creo que así como fue el primero sobre la cuestión de lo sistémico, de la arquitectura económica, de lo que pasaba en las finanzas, desde la perspectiva teológica y también desde otras ciencias, me parece a mí que lo de hoy abre un puente hacia los dos próximos temas. Uno es que va a suceder el 22 de mayo, uno es la cuestión de las relaciones en el marco de la pandemia. Las relaciones personales, familiares, sociales e internacionales. Creo que hay que estar muy atento a estos procesos que nos van colocando interrogantes, pero también nos van produciendo respuestas a partir de lo que se va modificando en las relaciones. Entonces, el próximo 22 de mayo es el tercer conversatorio sobre relaciones personales, familiares, sociales e internacionales en tiempos de pandemia. Y el último, que está previsto para mediados de junio, es dignidad humana e inteligencia artificial, dignidad humana en el marco de esta cuarta revolución industrial que ha comenzado hace varios años hasta esta parte. Creo que ahí, hoy también, hemos hablado de lo que es toda esta cuestión de la actualización tecnológica y lo que es la tecnología, digamos, de alguna manera está permitiendo, como paradigma tecnológico, está permitiendo asistir a lo que es el tema de la educación, pero no solamente a la educación, sino también en términos de lo que es este tipo de relacionamientos. Así que, bueno, tenemos por delante dos conversatorios previstos, uno sobre relaciones en toda su intensidad y otro sobre dignidad humana e inteligencia artificial. De nuevo, muchas gracias. Esperamos a todos los que hoy pudieron asistir, puedan participar de los próximos conversatorios, y gracias también a la Universidad Reformada, que dispone de esta plataforma para que juntos con CONACUY podamos seguir promoviendo estos espacios. Gracias a todos y todas. Mil gracias, y podemos saludarnos y
agradecer por esta oportunidad de encuentro. Muchas gracias. 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 Obrigada. Gracias. Muchas gracias. Hasta Dios pronto. los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Muchas gracias.